El lujoso restaurante La Casa de Plata, en la Ciudad de México, era el refugio de los poderosos. Empresarios, políticos y magnates se reunían allí para discutir negocios que cambiarían el curso del mundo. En una noche de noviembre, algo aún más grandioso iba a suceder. Rocío Reyes, una mujer de 72 años, había reservado una mesa especial. Su presencia generó murmuraciones entre los comensales, no solo porque era una viuda millonaria, sino también porque controlaba un imperio que abarcaba desde electrónicos hasta artículos de lujo. La mujer entró acompañada de dos hombres altos y serios, sus guardaespaldas, quienes desprendían una atmósfera de imponente seriedad. Rocío se acomodó en la mesa reservada, pero sus ojos recorrían a todos los presentes. Observaba con atención a cada uno, como si desnudara sus almas. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un hombre de unos 60 años, sentado en la mesa número 7. En ese momento, su rostro cambió por completo. Un odio profundo y visceral llenó sus ojos, seguido por una mezcla de pavor. Ese hombre era Carlos Vázquez, un empresario mexicano que, al igual que los demás, cenaba con su esposa y dos amigos, ajeno a la mirada fija de Rocío. Rocío no solo era una mujer rica, sino también una mujer con un objetivo claro: venganza. Su mirada nunca dejó de clavarle los ojos a Carlos, mientras una tensión palpable se apoderaba de la atmósfera. Los guardaespaldas, nerviosos, vigilaban con cautela la situación, pero no sabían cómo intervenir. Lucía Fernández, una joven de 22 años que trabajaba como camarera en la Casa de Plata, notó algo extraño. A pesar de que los demás admiraban la presencia imponente de Rocío, Lucía percibió una tristeza profunda en su mirada, algo que iba más allá de la riqueza y la fama. Hija de madre mexicana y padre japonés, Lucía había aprendido japonés desde pequeña. Esa habilidad sería clave en los próximos momentos. A medida que avanzaba la noche, Lucía sintió que el ambiente se cargaba de tensión. Rocío, que solo había pedido un té verde y permanecía en silencio, no apartaba la vista de Carlos. Cuando él se levantó para ir al baño, sus miradas se cruzaron por un breve momento. En ese instante, Rocío comenzó a respirar con dificultad. Su rostro se contorsionó de dolor y sus manos temblaron al aferrarse a la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a susurrar palabras en japonés, cada vez más agitadas. A pesar de que sus guardaespaldas se acercaron, ella los apartó con gestos desesperados. Ramón Ortega, el director del restaurante, llegó rápidamente, preocupado por la crisis de una clienta tan importante. Ofreció ayuda médica y preguntó si debía llamar a una ambulancia. Pero Rocío solo repetía palabras en japonés, sin cesar. Lo que nadie sabía era que Rocío estaba sufriendo un shock emocional tan intenso que su cuerpo no pudo soportarlo. La visión de Carlos, el hombre que creía responsable de la muerte de su hijo, la había destrozado. Lucía, observando desde lejos, decidió actuar. Dejó su puesto y se acercó rápidamente a Rocío, agachándose junto a su silla. Con calma, le dijo en japonés: «Reyes-san, watashi wa anata wo tasukeru koto ga dekimasu». «Naniga o kotonoka». «Señora Reyes, ¿puedo ayudarla? ¿Qué está pasando?» Al escuchar estas palabras, la expresión de Rocío cambió. Sus ojos, antes llenos de desesperación, se suavizaron y se aferró a la mano de Lucía como si fuera un salvavidas. Con un suspiro de alivio, Rocío comenzó a hablar, liberando años de dolor y sufrimiento. Lo que dijo cambiaría el rumbo de sus vidas. No solo quería justicia por la muerte de su hijo Hiroshi, sino destruir la vida de Carlos Vázquez, el hombre que lo había arrebatado todo. Rocío Reyes no solo era una mujer rica y poderosa, había sido marcada por la tragedia, por una dolorosa pérdida que había marcado su vida para siempre. Su hijo Hiroshi, un joven de 18 años, murió en un accidente de tráfico en la Ciudad de México hace 30 años, cuando participaba en un intercambio estudiantil. Hiroshi era un joven brillante, apasionado por la literatura y el arte, que soñaba con ser un puente entre Japón y México, compartiendo las mejores tradiciones de ambas culturas. Su vida fue truncada en la noche de 1994,
en una tragedia que aún perseguía a Rocío. Hiroshi había regresado de la biblioteca, donde pasaba largas horas estudiando para perfeccionar su español, cuando un coche lo atropelló. El conductor, al parecer, iba ebrio y se dio a la fuga. La policía, aunque encontró testigos que identificaron el modelo del vehículo y reportaron el comportamiento sospechoso del conductor, no hizo mucho por avanzar en la investigación. La familia de Hiroshi, una de las más respetadas de Japón, presionó a las autoridades locales para que se resolviera el caso, pero el caso fue cerrado rápidamente como un accidente con conductor desconocido. Las conexiones políticas y económicas de la familia del conductor, Carlos Vázquez, lograron silenciar la investigación y la justicia nunca fue hecha. Pero Rocío nunca aceptó ese destino. La pérdida de su hijo fue un golpe devastador que nunca pudo superar. A lo largo de los años, se convirtió en una mujer consumida por el deseo de justicia. Durante los primeros años, contrató detectives privados, presionó a las autoridades y buscó cualquier pista que la condujera al responsable de la muerte de Hiroshi. Sin embargo, en cada intento se topaba con obstáculos, y el dolor de ver cómo su hijo fue olvidado por las autoridades solo avivaba más su determinación. A pesar de su inmensa fortuna y poder, Rocío nunca perdió la esperanza de que algún día encontraría la verdad. La viudez de su esposo, uno de los empresarios más influyentes de Japón, le permitió administrar un imperio que abarcaba desde productos electrónicos de última generación hasta artículos de lujo. Su riqueza, valorada en más de 3.000 millones de pesos mexicanos, no podía devolverle lo que realmente importaba, su hijo. Después de años de investigación, finalmente descubrió la verdad. Carlos Vázquez, el hombre que había atropellado a Hiroshi, nunca fue castigado. Más que eso, se dio cuenta de que Carlos había utilizado su fortuna y conexiones para encubrir el crimen. No solo había escapado impunemente de la muerte de Hiroshi, sino que también había seguido adelante, destruyendo vidas y empresas sin ser tocado por la ley. Rocío sintió una rabia indescriptible. El hombre que había destruido su familia ahora vivía en la cima del éxito, mientras ella llevaba 3 décadas buscando justicia. Descubrió que Carlos, además de ser un asesino, había cometido otros delitos y su carrera estaba construida sobre mentiras y engaños. Para Rocío, era hora de que Carlos pagara por todo. Con sus conexiones, Rocío comenzó a reunir pruebas y a montar un dossier detallado sobre la vida de Carlos. Fotografías, documentos confidenciales, grabaciones de conversaciones y testimonios de personas que fueron manipuladas o destruidas por él, se acumularon en su poder. Rocío no quería destruirlo solo económicamente, quería humillarlo, exponerlo como el criminal que realmente era. Rocío sabía que para hacerlo no podía actuar sola. Tenía que ser astuta, infiltrarse en el sistema que Carlos había construido y de a poco ir desmantelándolo. Y fue así como, poco a poco, su plan comenzó a tomar forma. Todo lo que había hecho en los últimos años no era más que una preparación para este momento. Después del tenso encuentro en la Casa de Plata, Rocío Reyes y Lucía Fernández se vieron arrastradas a un destino común que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que parecía ser una noche cargada de emociones se transformó en una alianza inesperada entre la poderosa empresaria y la joven camarera, quien hasta ese momento solo se había preocupado por sus estudios y su trabajo de medio tiempo. Rocío sabía que no podía enfrentarse a Carlos Vázquez de manera directa. Necesitaba a alguien que tuviera acceso a los círculos en los que Carlos se movía, alguien que conociera los entresijos del mundo empresarial y político de la Ciudad de México. Y fue entonces cuando Lucía, con su fluidez en japonés y su conocimiento de la cultura mexicana, se convirtió en la pieza clave para lograr lo que Rocío había estado buscando durante 3 décadas. Desde que Rocío reveló su historia a Lucía en el restaurante, la joven se había visto arrastrada al mundo de la venganza y la justicia, un mundo en el que las reglas eran muy diferentes de lo que había imaginado. Lucía había pensado que su vida era ordinaria, pero pronto se dio cuenta de que estaba en el centro de una guerra silenciosa donde la venganza era el único objetivo. Rocío, por su parte, veía en Lucía no solo una aliada,
sino una especie de hija que nunca tuvo, pues en los ojos de la joven veía la pureza que su hijo Hiroshi representaba. A medida que Rocío compartía más detalles sobre su búsqueda de justicia, Lucía se sorprendió al descubrir la magnitud de la tragedia. No solo se trataba de la muerte de Hiroshi, sino de una red de corrupciones y fraudes que Carlos había tejido a lo largo de los años para encubrir su crimen. La revelación fue devastadora para Lucía, quien hasta entonces solo había tenido una vaga idea de lo que estaba en juego. Rocío no solo quería exponer a Carlos como el asesino de su hijo, sino que su venganza iba mucho más allá. La mujer, consumida por el dolor y la ira, planeaba destruirlo completamente. No se conformaba con ver a Carlos en prisión o expuesto en los medios. Rocío deseaba humillarlo, despojarlo de su poder y su riqueza, y hacerlo pagar por todas las vidas que había destruido. Cada acción que tomaba era parte de un plan meticulosamente calculado. Lucía, aunque todavía incrédula, entendió que este era un momento único en su vida. Su participación en el plan de Rocío no solo significaba un acto de justicia, sino también una oportunidad para enfrentar la impunidad que tanto la indignaba. Se sintió atraída por la causa de Rocío, no solo por el sufrimiento de la mujer, sino porque veía en ella una lucha contra un sistema corrupto que había permitido que Carlos y otros como él se salieran con la suya durante tantos años. Rocío, mientras tanto, continuaba reuniendo pruebas contra Carlos. Sabía que su única oportunidad de destruirlo era hacerle frente con evidencias irrefutables. Con la ayuda de sus contactos y de los investigadores privados, comenzó a reunir información sobre sus crímenes financieros y personales. Además, buscó maneras de infiltrarse en el mundo de Carlos, y fue aquí donde Lucía jugó un papel esencial. Lucía comenzó a asistir a eventos empresariales y políticos donde Carlos frecuentaba, utilizando sus habilidades para recabar información que sería crucial en los próximos pasos del plan. Rocío sabía que el camino hacia la venganza sería largo y peligroso, pero no tenía dudas de que Carlos pagaría por lo que había hecho. Rocío Reyes estaba lista para dar los primeros pasos en su venganza. Después de años de planeación y paciencia, había llegado el momento de atacar a Carlos Vázquez, el hombre que, según ella, había destruido su vida. Con una mente calculadora y fría, Rocío sabía que no podía apresurarse. Cada movimiento debía ser meticulosamente pensado. Cada pieza debía caer en el momento adecuado. Esta no era solo una batalla de emociones, sino una guerra de estrategia. Lucía Fernández, quien hasta hacía poco era una joven estudiante con un trabajo a medio tiempo, ahora estaba completamente inmersa en el mundo de la venganza. Su papel se había vuelto crucial. A medida que Rocío comenzaba a tomar las riendas de su plan, Lucía se convirtió en la pieza clave para llevarlo a cabo. Su fluidez en japonés y su conocimiento de la cultura mexicana la convertían en la persona ideal para infiltrarse en los círculos sociales y empresariales de la Ciudad de México, donde Carlos tenía más influencia. El primer golpe de Rocío fue financiero. Sabía que la única forma de desestabilizar a Carlos era atacando donde más le dolía, su fortuna. Para ello, se dedicó a recoger información sobre las actividades financieras ilegales de Carlos y sus empresas. Durante meses, Rocío y sus contactos habían recopilado pruebas de fraudes fiscales, manipulaciones contables y otras transacciones ilícitas. Con esa información, Rocío preparó un dossier detallado que sería enviado a los medios económicos más importantes. Lucía, con su posición estratégica, fue la encargada de filtrar la información. A través de su participación en eventos sociales y de negocios, logró acercarse a las personas clave dentro de las esferas empresariales en las que Carlos operaba. Utilizando su astucia, Lucía comenzó a sembrar rumores y a alimentar la desconfianza entre los aliados de Carlos. Sabía que al mismo tiempo que Rocío preparaba su ataque financiero, debía debilitar la red de apoyo que Carlos había construido a lo largo de los años. El impacto fue inmediato. Al día siguiente, los principales periódicos económicos publicaron artículos sobre las irregularidades fiscales de Carlos Vázquez. Los reportajes detallaban las pruebas que Rocío había reunido
exponiendo su red de corrupción y manipulaciones contables. Los inversionistas comenzaron a alejarse de sus empresas y el valor de las acciones de sus compañías cayó en picada. El golpe fue devastador. Carlos, que había estado en la cima del mundo empresarial, ahora se veía envuelto en un escándalo financiero que amenazaba con destruir su imperio. Pero Rocío no se detuvo ahí. Sabía que un ataque financiero no sería suficiente para destruir a Carlos. Ella quería que su caída fuera completa, que perdiera no solo su fortuna, sino también su reputación. Por eso, decidió exponer su vida personal, una vida marcada por las mentiras y las traiciones. Rocío había descubierto que Carlos había engañado a su esposa en varias ocasiones, un secreto que, de ser revelado, podría destruir por completo su imagen pública. Con la ayuda de sus aliados, Rocío logró obtener pruebas de las infidelidades de Carlos. A través de un círculo cercano a la esposa de Carlos, logró filtrar la información y ponerla en sus manos. Cuando la esposa de Carlos descubrió la verdad, la reacción fue inmediata. La mujer pidió el divorcio y exigió la separación de bienes. El golpe social fue tan fuerte como el financiero. Carlos se vio arrastrado no solo por sus problemas económicos, sino también por una crisis familiar pública que lo debilitó aún más. A medida que sus aliados comenzaban a abandonarlo, Rocío sabía que estaba cerca de su objetivo, pero no iba a detenerse. Su venganza no estaba completa hasta que Carlos pagara por la muerte de su hijo Hiroshi. La venganza de Rocío Reyes estaba lejos de ser solo una cuestión de dinero o poder. Lo que ella buscaba era la completa destrucción de Carlos Vázquez. Después de décadas de sufrimiento y una búsqueda incesante de justicia, Rocío finalmente estaba lista para dar el golpe final. No solo quería que Carlos pagara por el crimen que cometió contra su hijo Hiroshi, sino por todos los delitos y atrocidades que había cometido a lo largo de su vida. Todo mientras se ocultaba detrás de una fachada de respeto y éxito. Rocío sabía que para que su venganza fuera completa, debía humillar públicamente a Carlos. Quería que el mundo entero supiera la verdad sobre él. No era el hombre honorable que pretendía ser, sino un asesino y un criminal. La humillación pública sería el punto culminante de su plan de venganza, pero para lograrlo necesitaba algo más que las pruebas de sus fraudes financieros. Necesitaba algo que pudiera destruir su imagen de hombre exitoso de una vez por todas. En los últimos meses, Rocío había reunido suficiente evidencia sobre los crímenes de Carlos, incluyendo el asesinato de Hiroshi. Sin embargo, el golpe más fuerte aún estaba por venir. La revelación pública de que él no solo era responsable de la muerte de su hijo, sino que además había utilizado su influencia para encubrir el crimen y continuar con su vida sin consecuencias. Rocío tenía pruebas irrefutables, testimonios de testigos, fotos del accidente, documentos oficiales que vinculaban a Carlos con el encubrimiento del crimen y estaba lista para exponerlo todo. Pero para ello, necesitaba que alguien más se involucrara de manera directa en el proceso. Lucía, quien ya estaba profundamente involucrada en la trama de venganza, se convirtió en la pieza central para ejecutar la revelación final. A lo largo de los últimos meses, Lucía había sido clave para infiltrarse en los círculos empresariales de Carlos, recogiendo información y realizando conexiones. Ahora, Rocío sabía que Lucía debía dar el paso definitivo. Lucía, con su fluidez en japonés y su acceso a importantes eventos, se convertiría en la traductora de la verdad, la que presentaría al mundo lo que Carlos había hecho. Lucía, aunque nerviosa, comprendía la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que no podía retroceder. La revelación de la verdad no solo implicaba arruinar a Carlos, sino que también pondría su propia vida en riesgo. El poder de Carlos era enorme, y cualquiera que se interpusiera en su camino podría convertirse en un objetivo. Sin embargo, Lucía también entendía que esta era una oportunidad única de hacer justicia, no solo por Hiroshi, sino por todas las personas que Carlos había destruido a lo largo de su vida. El día de la gran revelación llegó. Rocío y Lucía prepararon cuidadosamente todo, asegurándose de que no quedara nada al azar.
La conferencia de prensa que habían organizado fue el escenario perfecto. Todos los ojos del mundo empresarial y los medios de comunicación estaban puestos en ellos. Rocío se posicionó frente al micrófono, lista para contar su historia. Lucía, a su lado, estaba lista para traducir cada palabra que Rocío pronunciara. Con una voz firme y segura, Rocío comenzó a relatar la historia de su hijo Hiroshi, cómo él había sido atropellado por Carlos y cómo la justicia nunca había llegado. Rocío mostró las pruebas que había reunido, fotos, documentos y testimonios que vinculaban a Carlos con el crimen. El silencio en la sala era absoluto mientras los periodistas escuchaban atentamente. La revelación fue impactante, y el mundo entero vio a Carlos por lo que realmente era: un hombre que se había ocultado detrás de mentiras y manipulaciones. La batalla entre Rocío Reyes y Carlos Vázquez había llegado a un punto crítico. A medida que Rocío y Lucía continuaban con su meticuloso plan de venganza, Carlos comenzaba a darse cuenta de que estaba siendo atacado por todas partes. Su fortuna, que antes parecía inquebrantable, ahora estaba en ruinas. Su vida personal se desmoronaba con el divorcio inminente y la pérdida de la confianza de sus aliados más cercanos. Pero la mayor amenaza aún estaba por venir: la revelación pública de su implicación en la muerte de Hiroshi Reyes. Carlos, un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, comenzaba a experimentar la desesperación. Cada movimiento que hacía parecía ser contrarrestado por Rocío. La evidencia de su implicación en el asesinato de Hiroshi ya estaba en manos del público, y las repercusiones eran inmediatas. Los inversionistas huían, las acciones de sus empresas caían a niveles insostenibles, y su nombre ya no inspiraba respeto, sino desconfianza. Sin embargo, lo que Carlos no había previsto era la resolución de Rocío. Aunque su situación financiera estaba en ruinas, ella sabía que eso no era suficiente para destruirlo. Rocío no solo quería que Carlos perdiera su dinero. Ella deseaba que su vida fuera completamente destruida, que todos supieran la verdad de lo que había hecho y que pagara por sus crímenes, no solo por la muerte de su hijo, sino por todas las vidas que había arruinado a lo largo de su carrera. Al darse cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, Carlos comenzó a recurrir a métodos más oscuros. Decidido a proteger lo que le quedaba, recurrió a sus contactos en el submundo criminal. Si no podía enfrentar a Rocío y Lucía de manera legal, optaría por eliminar a las piezas clave de su juego de venganza. Sabía que el tiempo se agotaba y que si no actuaba rápidamente, todo lo que había construido se desplomaría. La solución fue simple: destruir a Lucía y, si es necesario, a Rocío también. Mientras tanto, Lucía, cada vez más involucrada en el conflicto, comenzó a notar algo extraño. No solo se sentía observada, sino que había algo inquietante en el aire. Recordó los días pasados, cuando había sentido que algo no estaba bien. Los coches sospechosos cerca de su casa, las sombras que la seguían, todo comenzaba a tener sentido. Ahora sabía que no solo estaba ayudando a Rocío a hacer justicia, sino que su vida también estaba en peligro. Rocío, siempre alerta, ya había anticipado la posibilidad de que Carlos intentara atacar a Lucía. No solo se había convertido en su aliada más importante, sino también en un objetivo para su enemigo. Por eso, Rocío había colocado a los mejores guardaespaldas al cuidado de Lucía, sabiendo que no podía permitir que su plan de venganza fracasara por un ataque inesperado. Sin embargo, las amenazas contra Lucía se intensificaron y el peligro parecía inminente. El día llegó cuando Lucía, caminando por las calles de la Ciudad de México, notó que algo no estaba bien. Un coche oscuro con los faros apagados se acercaba demasiado rápido. El conductor parecía fuera de control, y Lucía sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, una mano fuerte la empujó hacia un lado, sacándola de la trayectoria del coche. El vehículo, fuera de control, se estrelló contra un árbol, y el conductor, que resultó ser un hombre contratado por Carlos, murió al instante. Lucía, atónita y temblorosa, apenas pudo comprender lo que había sucedido. Carlos había intentado matarla, y el atentado había fracasado gracias a la rápida intervención de los guardaespaldas de Rocío.
Sin embargo, esta experiencia no solo la dejó aterrada, sino también más decidida que nunca a ver a Carlos pagar por lo que había hecho. El plan de venganza de Rocío Reyes había llegado a su punto culminante. Después de años de paciencia, estrategia y sacrificio, finalmente estaba lista para enfrentar a Carlos Vázquez de manera definitiva. Las piezas del tablero se habían colocado con precisión, y todo lo que quedaba era hacer el último movimiento para destruir al hombre que había arruinado su vida. El tiempo se agotaba para Carlos, pero Rocío sabía que el mayor golpe sería el que dejara a todos sin aliento. Rocío no solo quería exponer a Carlos como un criminal, sino que su venganza iba más allá de la justicia. Quería que el mundo lo viera por lo que realmente era: un asesino, un manipulador y un fraude. Para ello, había planeado una conferencia de prensa que sería el escenario perfecto para la revelación final. Carlos, aunque había perdido gran parte de su poder, aún mantenía una red de contactos que lo protegía. Rocío sabía que exponerlo ante los ojos del mundo sería la única forma de acabar con él de una vez por todas. La conferencia de prensa se llevaría a cabo en el Hotel Reforma, un lugar de lujo que reflejaba la imagen pública de Carlos. Los periodistas internacionales, empresarios y políticos asistirían al evento, esperando escuchar las últimas noticias sobre la crisis financiera que él enfrentaba. Nadie sospechaba que esta conferencia se convertiría en el punto de quiebre de su carrera. Rocío estaba decidida a exponer todas las pruebas que había reunido, pruebas que demostrarían su implicación en el asesinato de Hiroshi y en otras actividades delictivas. Lucía, aunque nerviosa, sabía que tenía un papel crucial en este evento. Como traductora, sería la encargada de transmitir la verdad al mundo. Las emociones corrían por su cuerpo mientras pensaba en lo que estaba a punto de suceder. La joven se encontraba ante la posibilidad de cambiar el destino de todos, no solo de Rocío y Carlos, sino también el suyo propio. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de este día. La conferencia comenzó, y Rocío, con una presencia imponente, se acercó al micrófono. Los periodistas la miraban expectantes, sin saber que estaban a punto de presenciar una revelación que cambiaría todo. Rocío comenzó a hablar con voz firme, relatando la historia de su hijo Hiroshi, cómo había sido atropellado por Carlos en 1994 y cómo, a pesar de las pruebas, la justicia nunca se hizo presente. Con cada palabra, la sala se sumía en un silencio total. Rocío presentó las pruebas: fotos del accidente, documentos legales y testimonios de testigos que demostraban la implicación de Carlos en el encubrimiento del crimen. Mientras hablaba, las imágenes de Carlos se proyectaban en una pantalla detrás de ella, mostrando el rostro del hombre que se había ocultado tras una fachada de éxito. La sala quedó en shock. La verdad estaba siendo expuesta, y Carlos ya no podía escapar. En ese momento, Rocío reveló más. No solo era culpable del asesinato de Hiroshi, sino que también había estado involucrado en una serie de fraudes financieros que habían destruido a innumerables familias. Las pruebas eran irrefutables. Mientras Lucía traducía las palabras de Rocío, el mundo comenzaba a comprender la magnitud de los crímenes de Carlos. Pero aún faltaba un golpe más. Rocío sabía que Carlos no se quedaría de brazos cruzados. En ese instante, un cambio en la sala alertó a Lucía. Algo no estaba bien. Vio una figura extraña entre los asistentes y su instinto le dijo que algo malo iba a ocurrir. Fue entonces cuando notó el destello rojo en un dispositivo debajo del escenario. Un explosivo. Con rapidez, Lucía gritó, alertando a todos. El caos se desató mientras los guardaespaldas de Rocío evacuaban la sala y desactivaban la bomba minutos antes de la detonación. El atentado había fallado. Carlos, al verse derrotado públicamente, fue arrestado esa misma noche. La justicia finalmente había llegado. El hombre que había eludido las consecuencias durante tanto tiempo ahora enfrentaba el peso de sus crímenes. La batalla de Rocío y Lucía por la justicia había llegado a su fin, pero lo que sucedió en ese momento cambiaría sus vidas para siempre. Si les gustó el video, denle me gusta,
suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.